Bueno, entonces yo voy a hablar sobre actividades de cabalgata en turismo de aventura y comienzo por hacer una pequeña reseña histórica sobre la historia de la cabalgata. En un inicio, el hombre prehistórico no utilizaba los caballos como medio de transporte, sino que lo utilizaba más bien como alimento. En la edad de bronce ya ellos se dan cuenta de que lo pueden utilizar como una fuerza de trabajo y se da cuenta, de acuerdo a unos estudios, que el origen eh, de los caballos realmente no es europeo, sino que es de origen oriental. Sabemos que Alejandro Magno fue uno de los primeros jinetes en domar y cabalgar su caballo, y de ahí nace pues la utilización de los estribos para poder dominar mejor a los animales y poder no solamente cabalgar, sino utilizarlos también en guerras y en juegos. Durante la Edad Media fueron muy utilizados para los juegos, para las conquistas, y hasta la actualidad que se utilizan ya en cabalgatas y es muy utilizado dentro del turismo. Bueno, para iniciar vamos a dar como una pequeña reseña sobre qué es cabalgata. Entonces, la cabalgata es una actividad en la que varias personas se reúnen para montar cabalgaduras y que permite acceder a zonas prefer preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas. Cabalgadura. La cabalgadura es pues el tipo de ser que puede ser montado, que depende de la edad y la condición de la capacidad para trabajar en esto. También se utiliza no solamente la cabalgadura para poder hacer la cabalgata, sino que también utilizamos aperos, que son todos los instrumentos de cuero que se utilizan para poder hacer las cabalgatas y montar. Bueno, seguido voy a hacer como relación de algunos requisitos que necesita el operador turístico para las cabalgatas. Primero es necesario tener un sitio reconocido o una oficina donde yo pueda hacer donde yo pueda hacer las reservas y organizar y coordinar todo lo que voy a trabajar. Eh, lo otro que es un requisito es tener pues avisos y donde voy a hacer o donde tengo mi local o donde tengo el sitio donde voy a prestar el servicio. Es también necesario pues tener organizado el tipo de reservas y cómo voy a organizar que concuerden las horas y cuántas personas tengo por día para operar la cabalgadura. Es necesario que en los sitios donde yo tengo publicado o el sitio donde voy a trabajar tenga toda la reglamentación para el funcionamiento. Además de que cuando ya se han hecho las reservas, debo hacerle entender a mis turistas o a quienes van a utilizar el servicio de unas recomendaciones y las condiciones para poder utilizar el servicio. Y por último, es muy importante el cuidado que vamos a tener con la cabalgadura. Estas son una ficha técnica que es requerida por la norma para la actividad de cabalgata de turismo de aventura. Entonces, ahí está todo lo que debemos saber de la cabalgadura y de quiénes la utilizan. Es muy importante también la logística.
tener en cuenta las horas de salida, quiénes están utilizando, el transporte para poder llegar, por ejemplo, a los sitios donde vamos a arrancar la cabalgadura o la cabalgata, y para transportar también pues todos los elementos y los implementos que necesitamos para la cabalgata. Hacer un checklist de las personas que van a utilizar el servicio, identificarlas, hacer una identificación también del recorrido antes de hacer la cabalgata, hacerles las debidas recomendaciones. Esos son algunos reglamentos de información que yo le debo de dar a mi turista. La duración de la actividad en horas, posición geográfica y clima del sitio donde vamos a hacer la cabalgata, puntos de salida y llegada, puntos de monte y desmonte, si se van a hacer pues algún sitio donde se vaya a desmontar, puntos de servicio de herradura, puntos de descanso e hidratación para las cabalgaduras, tener muy en cuenta los números de participantes, eso va dentro de la misma logística, condiciones e indicaciones, que ya lo había dicho anteriormente. Estos son unos requisitos de seguridad. El no equinos enteros se utiliza como requisito para la agencia. No se deben utilizar los equinos enteros. Se debe utilizar una montura completa. Antes de la salida, hacer unas instrucciones de técnicas y pues todas las recomendaciones debidas de cómo se hace cómo se hace el recorrido, cómo se va a hacer el recorrido y cómo se debe montar, cómo se debe tratar a las cabalgaduras. Recorridos de seguridad anticipada, lo que había dicho anteriormente, salir antes del recorrido, hacer un recorrido de observación del sitio que se va a utilizar. Este es el registro que debería hacer cada usuario. Dentro del registro debe estar estipulada la actividad a realizar, la fecha, hora de salida, hora de llegada, el lugar donde se realizará la actividad, nombres y apellidos, edad, nacionalidad, tipo y números de documento de identidad, teléfono, nombre de las personas, contacto en caso de emergencia, debe contar con un seguro médico, información médica de importancia, nombre del guía o responsable de la actividad. En cuanto a la legislación, tenemos la ley 84 del 27 de diciembre de 1987, que es el Estatuto Nacional de Protección de Animales, la ley 32 del 90, que reglamenta el ejercicio de la profesión del agente de viajes, la ley 300 del 96, la Ley General de Turismo, el decreto 502 del 28 de febrero de 1997, por el cual se define la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de agencias de viajes, Ley 679 del 2001, que es en cuanto al EXMA, y la NTS, las normas técnicas sectoriales AB 014. Ahora les voy a hablar sobre el ciclismo de montaña. El ciclismo de montaña podría definirse como una rama del ciclismo que se practica sobre zonas determinadas de un terreno de montaña, trochas y senderos rurales. Pero para sus practicantes, el ciclo de montañismo representa mucho más que eso. Esta es como una línea histórica del ciclomontañismo. Ignaz Swing creó primero una bicicleta mucho más robusta, con la cual luego se utilizó con ciertos arreglos en el BMX. De ahí nace el BMX. Una representante actual muy importante pues para el BMX sería como en la actualidad una representante importante del BMX es Mariana Pajón. Después del BMX se crean unas bicicletas todoterreno con las cuales nos permite pues hacer ya el ciclomontañismo, y en 1970 en California ya se hace pues de forma legal el deporte de ciclomontañismo.
El primer mundial fue en 1991 con 8 válidas de 30 kilómetros cada una y 20 grados de inclinación. Podemos encontrar entre las modalidades del ciclomontañismo el cross country. Se trata de ir a tope en todo el momento, en las subidas, en las bajadas, y lo importante es ir pues muy rápido. All mountain sería la disciplina propia de las bicis de doble suspensión con recorrido entre 100 y 140 milímetros. Downhill, que es la práctica más extrema del ciclomontañismo y consiste en descender por una ladera de varios kilómetros, sale de un corredor y hay que hacer el recorrido en el menor tiempo posible. Y enduro, bueno, y el enduro ya no se trata de ir rápido en todo momento, sino sobre todo en las bajadas, donde se presentan pequeños retos para superar. Un representante pues importante es Finless en Canadá, o es de Canadá. Ha sido uno de las mayores esperanzas del ciclismo de montaña desde que apareció por primera vez en Crowns Whistler, que es como decir donde se reúnen a los mejores atletas de bicicleta de montaña. Actualmente ella forma parte del equipo de fábrica y tiene experiencia en la Copa Mundo UCI. Algunos reglamentos de funcionamiento. Es importante establecer los circuitos cuando vamos a iniciar el recorrido, de dónde a dónde vamos a ir. Hacer vigilancia a los recorridos y los retos del sendero previo. Debemos de contar con una buena infraestructura, no solamente dentro de los recorridos, sino antes de salir, como decir la sede donde tenemos la agencia. Debemos de contar con una buena señalización y servicios para bicicletas, de pronto en algunos estacionamientos o por estaciones, y debemos de contar con una información general, al igual que en las cabalgatas, previo a las salidas de los recorridos. Muchas gracias.